Poquito. Sí. Sí, también me puedo sentar como un poco más acá. Mm. Déjalo aquí. Claro, bueno, ya casi. Hola, doctor Jairo. Buenas tardes. Jairo, cerraste el micrófono, entonces no te escuchamos. Micrófono cerrado, profe, no se oye. Sí, perdón, había cerrado el micrófono. Entonces, ya en punto, porque Sí, es ya mucho lo mismo. que preparé, pues esperando que Hay alcance quórum, el ya podemos empezar. contenido y que haya posibilidad de que podamos conversar o responder algunas preguntas. ¿Cómo hago para...?
chequear todos los audios. Yo lo puedo hacer. Los audios, Ya, quienes profe. los tengan activados también, porfa, porque eso interfiere en la transmisión. Profe, ya yo los desactivé a todos, entonces ya usted y yo solamente podemos hablar. Igualmente los videos para que no interfiera, bueno, es lo usual. Yo voy a empezar porque si no, no nos rinde el tiempo. Buenas tardes a todos. Agradezco a Eva y a Miguel, a Eva García y a Miguel, se me escapa el nombre, el apellido, perdón, en este momento, por esta invitación. Surge a partir de una entrevista inicial que circuló por ahí en la que tuve oportunidad de relacionar este asunto del gran encierro, que es un concepto que veremos para, bueno, en relación con el que estamos viviendo ahora, pero son órdenes distintos o patologías distintas, y en fin, ya veremos que muchas de las apreciaciones que haga van a hacer eco, van a tener que ver de algún modo con lo que estamos viviendo, pero entonces voy a compartir ya la pantalla para entrar a lo que sería imaginarnos una distopía. Bien, el gran encierro, contagio, locura y supuestos de las epidemias psíquicas. No es un encierro tipo epidémico, cuarentenario, como en el caso de las de enfermedades infectocontagiosas o virus, como en este tiempo, sino de otra medida, pero que tiene de todos modos unos ecos sociales y políticos importantes, y también relacionar esto con el contexto de historia de la locura y de la psiquiatría en Colombia. Esta es una imagen de la Exposición Universal de París en 1900 de Jean-Marc Coté, que imaginó cómo iba a ser la caza o el combate de los microbios en el siglo XXI. En inicio, ahí se ve que en el año 2000 se imaginaban amplificando los microbios para poderlos combatir directamente. Pero entonces nosotros lo que vamos a hacer es imaginar una distopía o un mundo que parece imposible, pero verosímil, en el que gobiernos decretarían una medida totalitaria de policía médica que ordenaría el encierro obligatorio so pena de captura y sanción de todos los pobres, locos, vagos y mendigos, quienes debían ser conducidos a colonias de trabajo, en las que desempeñaran un oficio que los liberaría del mal de la ociosidad y así dejar de ser considerados, comillas, es un término de la época, una peste social productora de desvío y de generación de la población. Esto parece que si en el siglo XVIII nos imagináramos un mundo en el que vive una medida de estas de semejante alcance, pues no lo creeríamos tal vez, por eso decía que pensáramos en una distopía, pero esto es en efecto lo que sucedió a partir del siglo XVII,
que es una época en la que, según lo data la historia de la locura en la época clásica de Foucault, es la medida del gran encierro. Ya veremos de qué se trata, pero es una medida que dispuso en gran parte de la defensa o de salvar la economía, salvar una carga gravosa, que eran estos personajes sin oficio conocido y sin lugar conocido, ¿cierto? Pobres, vagos, mendigos. Entonces se produjo una asimilación de estas poblaciones en dispositivos de control, dispositivos de exclusión social. Por eso surge ese decreto del rey en el 18, en el que, pues en Francia, en el que se crea lo que se llamó el Hospital General, pero no es un hospital considerado como un edificio, sino como una medida higiénica, sanitaria, de policía, de comercio, semijurídica, que se extendió a casi todas las ciudades de Francia, y es por eso que se señala allí que es el internamiento, los internados, como el lugar natural de la alienación no solo como una disposición de los trastornos mentales, sino como una disposición que inicialmente se estableció para los leprosos, pero más adelante el lugar de la lepra es ocupado por la locura, ¿cierto? Todos sus lugares, lugares de alienación, de aislamiento, de no hacer parte, de perder los derechos civiles de movilidad, pues en gran medida la libertad, pues por el encierro. Entonces, esto es lo que va a ocupar la locura. Según el texto que mencioné, este es un capítulo de la historia de la locura de Foucault. Uno de cada 100 franceses estuvo recluido en esos establecimientos. Fuera las workhouses, casas de trabajo, calabozos y otras colonias, ¿cierto? Hubo una asimilación de estas personas, casi como uno tiende a asociar en el imaginario normal, ¿cierto? Coloquial. Hay una vecindad, una asociación siempre entre el pobre y el loco, o el indigente y el loco, y eso se va a ver, por ejemplo, en unas imágenes a continuación. Estas son imágenes del pabellón de la colonia de mendigos, que después va a ser colonia de indigentes y locos, ¿cierto? Solo hasta los años, solo hasta los años 20 en Colombia se logró una separación de estas poblaciones, ¿cierto? Conducir a poblaciones discapacitadas a lugares especializados para este tipo de tratamientos psicomédico-pedagógicos, la separación de los que tuvieran demencias seniles, o sea, poblaciones en ancianatos, y los locos criminales en pabellones especiales, porque antes, al igual que los niños, estaban asimilados o poblaciones mezcladas en este mismo espacio de internamiento. Ahí también vemos a la derecha el asilo de indigentes mujeres, Tres Esquinas, que después fue el, vamos, pues el frenocomio de mujeres, el asilo de locas de Bogotá también. La población que se separó pasó a este sistema, todo un sistema de asistencia social de la beneficencia de Cundinamarca, ¿cierto? La beneficencia en Colombia tiene un carácter mixto, no es solamente filantropía o caridad cristiana, sino que
tenía esa participación de la sociedad civil y también una financiación y unas disposiciones importantes por parte del Estado, y que con el cambio de gobiernos no se vio muy afectada porque ya eran poblaciones, digamos, ubicadas en asistencia. Entonces cerrar este tipo de establecimientos por razones de cambios de gobierno pues no ocurrió. Esto de la idea de la rehabilitación por el trabajo como terapéutica, el trabajo como correctivo, ¿cierto? Como una ortopedia mental, como una ortopedia física, unos espacios de corrección. Fue una idea que se llevó al extremo, esto como para mostrar una consecuencia de cuando se llevó al extremo la idea de la eugenesia, ¿cierto? Del perfeccionamiento biológico de la especie o de la raza. Esta es la consigna que aparece en la portada del campo de concentración de Auschwitz, que se conmemoran los 75 años de liberación de los judíos que estaban inmersos en esta ingeniería de la muerte, justo este año, y 80 de haber iniciado su construcción. Pero esa frase, como ven ahí, significa o se traduce como el trabajo libera, ¿cierto? Y estas medidas iniciaron como una política, como una ley que se llamó la Ley de Vida Indigna de Ser Vivida, ¿cierto? Que, para decirlo más técnicamente, era una eutanasia compasiva, y que empezó con la infancia normal. Terminaron cualquier cantidad de niños con defectos congénitos y degeneraciones físicas, y de ahí se siguió con la población psiquiátrica. Y según historiadores de la psiquiatría y algunos documentales, presentan evidencias en los que el modelo administrativo de el modelo administrativo de la psiquiatría, el modelo de la alienación, fue el que se replicó, ¿cierto? Los formatos, digamos, los documentos para ingresar a los internos o capturados o prisioneros, más bien, era una copia o una réplica de los documentos que se usaban en los centros psiquiátricos. Y precisamente esa política de vida indigna de ser vivida la propuso un psiquiatra, Alfred Hoche, en 1920. Y bueno, es como una consecuencia posterior de lo que significa que un Estado tome una medida para encerrar a una población que considera que está degenerando su biotipo, que está degenerando en sí un ideal de ser humano. Esa expresión de policía médica viene incluso de este periodo, porque el gran encierro constituyó un régimen de policía, ¿cierto? Que eran medidas que hacen del trabajo a la vez posible y necesario para todos aquellos que no podrían vivir sin él. Es una medida para atacar la ociosidad, la holgazanería, el crimen y todos los desvíos sociales, con fines de productividad, ¿cierto? Para que esta gente no sea esa peste o esos zánganos, como también fue un término que se usó en su tiempo, pero es en gran medida una criminalización de la pobreza. En efecto, surgieron después en Inglaterra lo que se llamaron las leyes de pobres, que prohibían la mendicidad y establecían unas reglas para aquellos que podían hacerlo o eran unos requisitos. Es decir, salir a mendigar ya tenía unas condiciones, y ahí también hay un cambio de mentalidad frente a pasar de la caridad cristiana a una
laicización, o más bien, sí, una laicización o una filantropía civil. Esta es una pregunta que recoge Foucault de Voltaire, que resuena hoy, y es: ¿cómo desde la época en que os constituisteis hasta hoy no habéis podido encontrar el secreto para obligar a todos los ricos a hacer trabajar a todos los pobres? Vosotros, pues, no tenéis ni los primeros conocimientos de policía. Obviamente que este concepto de policía no es el de no necesariamente el de estas fuerzas, de una fuerza armada y no se conoce hoy, sino un concepto que tiene esa doble faz de ser, de tener un monopolio de fuerza, pero de ser también una política. Por eso ese concepto de policía médica viene a resonar aquí, porque es precisamente el que acuña en el frontis que se ve a la izquierda, Johann Peter Franks, que pues en ese está ahí su texto original, pero eso es lo que traduce es un sistema integral de policía médica, ¿cierto? Entonces todo esto a partir de finales del 18 y en buena parte del siglo XIX es que empiezan a surgir estos conceptos de medicina, de la policía médica se pasa a la medicina social, y estos dos conceptos son, pues digamos, los que se integran para el concepto posterior y que está vigente como salud pública. Ahí tenemos también ese concepto de la miseria del pueblo es la madre de las enfermedades, que pues, coloquialmente circula por ahí como la pereza es la madre de todos los vicios y en fin, pero eso era lo que se quería combatir, ¿cierto? Como una cuestión social de la salud, una cuestión social que era las condiciones en las que viven regiones y poblaciones oprimidas, pues son focos de enfermedades. Estas eran poblaciones que había que intervenir. Aquí hay una frase, ¿cierto? El clasicismo ha inventado el internamiento casi como la Edad Media ha inventado la segregación de los leprosos. El lugar que estos dejaron vacío ha sido ocupado por nuevos personajes en el mundo europeo, los internados. Parte de esto ya lo había comentado y recojo esta pregunta: ¿cuál era pues la realidad que se perseguía en toda esa población de la sociedad que casi de un día para otro es recluida y excluida con mayor severidad que los mismos leprosos? Pues los leprosos vienen aquí a cuento, por decirlo así, porque también fue un régimen obligatorio de aislamiento social, ¿cierto? Ahí podemos ver las famosas monedas del lazareto de Agua de Dios, que solo podían circular para evitar el contagio, que es uno de los conceptos que está previsto, que está mencionado para desarrollar en esta presentación. Igualmente, este es el puente que es es el primer puente colgante en Colombia, pero es el que divide la población de Tocaima con la de Agua de Dios, ¿cierto? Para separar, para excluir a la población de leprosos con la de los sanos. Ahí está el de los Suspiros de 1862, y en Colombia pues hubo estos lazaretos, el más antiguo, que incluso tiene antecedentes coloniales de 1500, el de Caño del Oro en Bolívar, el de Agua de Dios en Cundinamarca y el de Contratación en Santander, hasta que el Mycobacterium leprae se combatió desde los años 40, ¿cierto? Que empieza el tratamiento con las sulfonas, que se llama incluso vigente el tratamiento medicamentoso, que se combinan varios de ellos para curar o para combatir la lepra. Ese aislamiento obligatorio fue establecido por la Ley 104 de 1890 hasta 1961, y luego estas ciudades del dolor, como fueron llamadas, una expresión de Dante Alighieri en
la Divina Comedia, eso va a salir más adelante, pasaron a convertirse en municipios. Entonces, como había dicho al inicio, la miseria pasó de una experiencia religiosa que la santifica, un todo medieval, ¿cierto? La pobreza es un asunto del rostro de Dios, del rostro del desvalido, el rostro de la viuda, del huérfano, en fin, que son estas teologías, a una concepción moral que la condena, la ociosidad, que es justamente por lo que se declara el gran encierro. Entonces, estos dos órdenes que hay aquí, el del orden y el desvío, pues aparece incluso como los pobres buenos y los pobres malos, ¿cierto? Hay un orden que es el de lo normal, de los que siguen el bien, que es la pobreza sumisa y conforme con el internamiento que se le impone y encuentran en él un gesto de asistencia y un sentimiento de reposo. Mientras que están los que se resisten, que serían de un orden del desvío y de lo patológico, como en términos de la fisiología clásica de Bernard, ¿cierto? La identificación de lo normal y lo patológico, que es la teoría del desvío y que que usa después en el positivismo del surgimiento de la sociología. Entender la sociedad como un balance entre fuerzas del orden y del desorden, y que el desvío social es la pobreza, el alcoholismo, la mala entretención, la locura, la prostitución, el crimen, las enfermedades venéreas y en fin, todo lo que degenera la raza en términos del siglo XIX, ¿cierto? No se puede entender sino en su contexto. Esa pobreza no sometida rechaza e intenta escapar a ese orden y en consecuencia se enfrenta a un aparato represor que lo castiga. O, lo puse así, pero aparece que por esa misma resistencia lo merece. Aquí hago una discreción y es pues lo que circula en titulares, y me reconozco que esto serían unas notas anacrónicas porque hay una serie de informaciones que circulan que hacen visible a la pobreza con mucha fuerza en esta pandemia que estamos viviendo. El gran encierro en nuestro tiempo ha hecho visible una cantidad de desigualdades, una cantidad de irregularidades y de políticas llamadas incluso necropolíticas, porque se quiere salvar la economía a costa de vidas, ¿cierto? Que es muy parecido al espíritu que inspiró ese gran encierro del 18. Ahora es al revés, no como en ese tiempo en el que había que encerrar a los pobres para hacerlos trabajar, para que aprendieran oficios, fueran autosuficientes y que tuvieran autoconstrucción de los establecimientos. Ahora es distinto porque lo que se pretende es que los pobres salgan a las calles a salvar la economía y las élites y los teletrabajadores se encierran para salvarse. Esta es una de Juan Bautista Londoño, que fue director del manicomio departamental de Antioquia entre el 14 y el 17, y uno de los primeros en impartir la cátedra de enfermedades nerviosas en Antioquia. Decía: partimos del principio de que el loco es entre todos los desheredados el ser a quienes las sociedades, ahí decía, cristianas y bien policía, deben ver con más consideraciones, y de que una casa de locos es algo así como el reflejo de una cultura intelectual y moral de los pueblos. Pues 6 décadas más tarde, Foucault, pero esto es en Las palabras y las cosas, no en Historia de la locura, diría: una historia de la locura sería una historia del otro, de lo que para una cultura es a la vez interior y extraño, y debe por ello excluirse,
para conjurar un peligro interior, pero encerrándolo para reducir la alteridad. Como está por ahí circulando la frase de Byung-Chul Chan, la exclusión de la diferencia actualmente. Pues unas medidas de esas con semejante alcance permitieron que se construyeran verdaderas ciudades de locos, ¿cierto? Aquí podemos ver el legendario Bethlehem Royal o Bedlam de Londres, a partir de 1330, unas edificaciones enormes llenas de desviados, llenas de locos y que tuvieron retratos en arte que produjeron, ¿cierto?, un escándalo, y de hecho hay una expresión que es popular, que se armó un bedlam, ¿cierto? Se armó un desorden, se armó una pelotera, pues para decirlo así. Ese es el hospital, uno de los hospitales psiquiátricos más antiguos de Occidente, y ese por Europa, y de Estados Unidos, ¿cierto? El Pilgrim Psychiatric Center en Nueva York, pues se ve que son unas edificaciones enormes. Si uno mira, no sé, los que están en Bogotá, el hospital, o en Cali, los hospitales psiquiátricos nuestros son más bien modestos, y eso que fueron las construcciones que se erigieron como un signo de evolución y de modernidad en la salud mental en el país a partir de los años 50, pero no alcanzan las dimensiones de estas ciudades de locos que se construyeron. A mí me gustó una frase que me dijo el director científico del Hospital Psiquiátrico San Isidro del Valle del Cauca, en Cali, que es que a nosotros nos convino ser locos. A nosotros nos convino ser pobres, porque de haber tenido la capacidad, digamos, financiera que tuvieron en Europa y en Estados Unidos, hubiera sido mayor el encierro, la hospitalización, el internamiento de pacientes en los hospitales. Aquí ya empieza a haber una evidencia de que en Latinoamérica semejante expresión no es válida, y eso pues es como un adelanto de las conclusiones, ¿cierto? Gran encierro es un concepto Foucaultiano, pero pudo haber funcionado para Europa, tal vez con alcances así en Estados Unidos, pero en Latinoamérica no sucedió así, por la precariedad de los establecimientos, por la crisis asistencial que estos presentaron y la desconfianza que esto generó en la sociedad, y también el desprestigio que tuvo ser psiquiatra en estas épocas, ¿cierto? Que era casi como alguien dedicado a la asistencia social, a hacer un trabajo casi que voluntario, y en fin, pocos querían formarse en ese campo. Cualquier parecido con la coincidencia es pura realidad. Dice Foucault, pero fuera de las épocas de crisis, el confinamiento adquiere otro sentido. A su función de represión se agrega una nueva utilidad. Ahora ya no se trata de encerrar a los sin trabajo, sino de dar trabajo a quienes se han cerrado y hacerlos así útiles para la prosperidad general. La alternación es clara: mano de obra barata cuando hay trabajo y salarios altos, y en periodo de desempleo, reabsorción de los ociosos y protección social contra la agitación y los motines. Pues fuera del eco que nos hace en el presente, en las colonias de mendigos y locos en Cibate, en Colombia, pues ocurrió el autosostenimiento. Es decir, esos asilos, los internos construyeron en parte, bueno, construyeron los muros y el establecimiento que los iba a contener.
tenían instalado un chircal para ladrillos y tejas, entonces el pan y el alimento, entonces cultivos de papa, cultivos de hortalizas, panadería, telares para sus propias prendas, para las cobijas, es decir, que fue un asunto de productividad. Eran colonias, con ese término oficial, a las que, pues, si no eufemismos, eran trabajos forzados, porque el trabajo libera, porque el trabajo rehabilita, y eso se va a ver de todos modos en la psiquiatría con el alienismo, pero ya de una forma más benigna, no como trabajos forzados y eso, sino como la actividad que se opone a la agitación, una rehabilitación psicosocial a partir de lo que se conoció después como terapia ocupacional o laborterapia. A la izquierda está la portada del texto en inglés de Rosen, es de una policía médica a la medicina social, ensayos de historia de la salud pública. Entonces, es a partir de Rudolf Virchow, uno de los que se considera precursores o pioneros de la medicina social y de la salud pública. Decía, si la enfermedad es una expresión de la vida, si la enfermedad es una expresión de la vida individual en condiciones desfavorables, las epidemias deben ser síntomas de trastornos graves de la vida social. Se empieza a hablarse de unas consideraciones que se conocen como determinantes sociales de la salud, por ejemplo, pero ya ahora eso está más avanzado. En este tiempo se trataba de las causas sociales y económicas de las enfermedades, y de hecho observó Virchow en una epidemia de tifus en Alta Silesia, que las principales causas de esa epidemia fueron factores sociales y económicos. Que todo esto tiene ese eco de intervenir las causas, la cuestión social de la salud, que en parte es intervenir la pobreza. Esta otra frase es de este texto de Rosen, que es la historia de la medicina social, es en gran parte la de la política y de la acción social en relación con los problemas de la salud. Entonces empieza a haber consideraciones o transposiciones de ese concepto ya epidemiológico hacia epidemias psíquicas, ¿cierto?